Hola, mi nombre es Eric Castro, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado, y esto es Laboral 24/7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo especial conversaremos con Andrea Calagua sobre el liderazgo transformacional en las organizaciones, su impacto y relevancia para la formación y promoción de talentos individuales con competencias únicas, que permiten el crecimiento óptimo de las empresas en un entorno beneficioso para quienes la conforman. Andrea Calagua tiene amplia experiencia en la gestión y liderazgo de relaciones laborales, supply chain y business development. Cuenta con más de 14 años de experiencia en dichas materias y actualmente se desempeña como Development Coach and Wellness Ambassador de Catapulta RH, empresa dedicada a brindar soluciones disruptivas de talento con el propósito de elevar el nivel de liderazgo en América Latina. Bienvenida, Andrea. Hola Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Andrea, en tu experiencia, ¿cómo definirías el liderazgo transformacional y cuál es el impacto en las organizaciones? Bueno, el liderazgo transformacional tiene diferentes modelos. Uno que es bastante potente te habla acerca de 3 componentes. El primero, de cómo liderarte a ti mismo. El segundo, cómo liderar a tu equipo. Y el tercero, cómo liderar las organizaciones. Dentro de estos componentes existen diferentes competencias. Por ejemplo, en liderarte a ti mismo es bastante importante el autoconocimiento, saber qué es lo que hago bien, qué es lo que no hago tan bien. Ahí se complementan, por ejemplo, conceptos como, en realidad se llama liderazgo complementario, cómo puedo a través del equipo yo complementar competencias, ¿no? Y ser mucho más eficiente, más efectivo. Y así como estas competencias, existen otras en los diferentes componentes. Ahora, algo interesante que hemos desarrollado en diferentes empresas es que estas competencias se pueden definir en conjunto con la organización a través de sesiones de co-creación, en donde las competencias que existen para el liderazgo transformacional de la empresa A no son las mismas que las que existen para la empresa B. ¿Por qué? Porque tienen diferentes culturas, diferentes necesidades, diferentes puntos de partida o estadios en términos de liderazgo. De acuerdo. ¿Y de qué manera los componentes del liderazgo transformacional se insertan en la cultura de las organizaciones? Qué interesante pregunta, Eric. De hecho, insertar los componentes debe ser el mayor reto en las organizaciones. Lo cierto es que existen diferentes procesos que sí nos ayudan y nos facilitan el poder insertarlos. Por ejemplo, tenemos el proceso de gestión del desempeño, que tranquilamente es el proceso más importante en una organización. Tenemos el sistema de reconocimiento, el cual te fomenta ciertos comportamientos en base a los valores, en base a las creencias que la compañía tiene. Tenemos el sistema de feedback, a través del cual los líderes solemos dar retroalimentación a las personas en base a lo que hacen bien, en base a lo que pueden mejorar. Y para todos estos procesos requerimos de estas competencias que están dentro de este modelo de liderazgo transformacional. Así que insertarlas en una organización requiere de la habilidad del líder de alguna manera para poder ejecutarlas en estos procesos ya existentes. Te puedo dar un ejemplo de una empresa en la que se comenzó a analizar la data del proceso de feedback. Se interesaban mucho porque se diera el proceso de feedback de una manera recurrente en el día a día, no solamente al cierre de cada trimestre, que es lo primero que haces para instalar ese proceso. Y bueno, algo que se descubrió es que del 100% de los feedbacks que se daban, al menos el 80% tenía que ver con un feedback de reconocimiento, un feedback positivo, un feedback cuando alguien realmente hizo algo bien. Sin embargo, el 20%, solo el 20%, era con respecto a un feedback constructivo, algo que la persona tenía que mejorar. Se hicieron entrevistas cualitativas, ¿no? Para entender un poco el porqué de estos números, y los hallazgos te decían que para el líder era mucho más simple dar un feedback en donde podía reconocer algo bueno que cuando tenía que decir algo que no estaba funcionando bien o algo que no se estaba haciendo bien, costaba más. Pero con toda esta información se puede gestionar y se puede apoyar a los líderes para que puedan tener herramientas y a su vez desarrollar estas competencias que de alguna manera impacten positivamente en las carreras y en las vidas de otras personas, ¿no? Y sobre el impacto en las carreras, ¿cómo identificar y desarrollar los talentos individuales dentro de las organizaciones para convertirlos en competencias únicas? ¿Cómo esto puede impactar positivamente en las organizaciones? En medio de todo este mundo tecnológico, de todos estos cambios tecnológicos que estamos viviendo, de hecho, el identificar y desarrollar talentos regresa a un punto bastante básico. Regresamos a las personas. Yo puedo tener sistemas instalados, puedo tener tecnología, plataformas para poder evaluar las competencias, para poder entender el tipo de talento que tengo, en qué roles colocarlos, pero si yo no tengo
un líder que realmente tenga la capacidad de observar, de entender, de evaluar a las personas, esos sistemas se caen. Entonces, la respuesta es bastante básica, pero bastante importante. Es el conocimiento que el líder tiene acerca de las personas con las que trabaja, de las personas con las que interactúa. Es así como tú puedes identificar a estos talentos clave y realmente desarrollarlos, ayudarlos para que puedan seguir potenciándose en una organización. Voy a ir con otro ejemplo. Una organización nuevamente que tenía, en este caso vamos a hablar del sistema de gestión del desempeño, bastante bien instalado, ceremonias bastante claras en términos de tiempo, se capacitó a todos los líderes, se capacitó a los colaboradores. Cuando llegamos a la etapa de evaluación, lo que nos dimos cuenta, entendiendo nuevamente a los usuarios, tanto al líder como al colaborador, es que muchas veces el líder no tenía profundidad en el cómo se lograban las cosas. Tú sabes que en un sistema de gestión del desempeño, cuando evalúas tienes el qué, lo que voy a lograr, el resultado, la métrica, y tienes el cómo lo lograste. De qué manera, a través de cuáles competencias, cuál era el contexto que estabas viviendo, ¿no? Entonces el líder tenía poca profundidad acerca de ese cómo, por tanto no podía dimensionar el esfuerzo de la persona. Y si bien estamos hablando de temas subjetivos, es algo que realmente te puede mover la aguja en una evaluación de desempeño. Vamos a poner un ejemplo en donde un vendedor llega al 150% de su cuota, teniendo todas las tiendas abiertas, y otro vendedor en otra zona, imagínate que por temas geográficos, por temas climáticos, del 100% de sus tiendas cerró el 50%, por tanto ese vendedor llegó al 90%. ¿A quién calificas mejor? ¿Al que llegó al 150 o al que llegó al 90 con solo 50% de sus tiendas? El contexto importa. Dimensionar el esfuerzo y el cómo importa. Eso solamente se puede lograr a través del conocimiento del líder. Y es ahí donde el liderazgo transformacional nuevamente te trae competencias que te ayudan a calibrar y ejecutar con excelencia estos procesos. En este caso, por ejemplo, a tener evaluaciones de desempeño mucho más certeras. Hemos hablado de los componentes del liderazgo transformacional y en particular del conocimiento que debe tener el líder de su equipo y el contexto, lo cual genera un impacto positivo. Entonces, ¿cómo podemos implementar el liderazgo transformacional en las organizaciones? Lo primero siempre es alinear a la alta gerencia. Top management debe estar totalmente involucrado, creyente acerca del modelo, de la importancia y la relevancia del liderazgo en general. Es importante esto porque en medida que no se observe a través de acciones, a través de decisiones en el top management, el vivir este liderazgo transformacional se cae, el proceso se cae. Por otro lado, es bastante importante hacer un diagnóstico, entender cuál es el punto de partida, en dónde están mis líderes hoy. Tienes dos formas, ¿no? La parte cuantitativa con respecto a, de repente, correr encuestas, ¿no? Hoy en día ya existen diferentes métricas. De hecho, hay una métrica que está en el lado comercial que es el NPS, la recomendación que normalmente una persona hace después de haber vivido un servicio o haber consumido algún tipo de producto. En este caso se trasladó al mundo de personas para recomendar a la empresa. ¿Recomendarías a tus amigos o colegas trabajar en determinada empresa? ¿Recomendarías a tus amigos o colegas trabajar con determinado líder? Y estas métricas son mucho más ácidas. Te dan un panorama de cómo se encuentran tus líderes con respecto a la satisfacción de estas personas. La parte cualitativa, de repente también entender cuáles son las variables que movilizan a las personas a poner determinada calificación, entender un poco cuál es ese punto de partida en términos cuantitativos y cualitativos de tus líderes, alinear, como te digo, a la alta gerencia y a su vez ya a través de eso identificar cuál es tu fórmula particular, ¿no? Como te digo y hemos venido conversando a través de este podcast, existen modelos, existen componentes, pero la idea es un poco tropicalizarlo a lo que realmente la empresa necesita, a las necesidades de sus colaboradores, al momento que están viviendo. Es diferente una empresa que está disminuyendo operaciones y está, digamos, haciéndose mucho más eficiente a una empresa que está en un proceso de expansión. Las habilidades son diferentes, ¿no? Entonces, al final del día lo que buscamos es hacer algo simple, ad hoc a la empresa, alineando a la alta gerencia y finalmente midiendo a través de datos. Y en tu experiencia, ¿podrías comentarnos un caso o ejemplo de reto organizacional y cómo se aplicó el liderazgo transformacional para superarlo? Este ejemplo tiene que ver con una empresa industrial con respecto a un tema de relaciones laborales. Creo que es un bonito ejemplo con respecto al liderazgo transformacional porque esta empresa tenía bastante claro qué es lo que quería transmitir a través de decisiones, a través de acciones en términos de liderazgo y
Para hacer la historia corta, en medio de un contexto de negociación sindical, se identificó que tanto la empresa como el sindicato tenían tiempos largos de negociación. Estamos hablando de por lo menos 9 meses de negociación, si tú veías la data pasada con respecto a otros pliegos. Y siempre se iniciaban por puntos bastante extremos desde lo que el sindicato solicitaba y la empresa brindaba. Entonces, lo que se decidió en esta empresa, haciendo algo totalmente diferente a lo que se venía implementando, fue realmente capacitar al sindicato, sensibilizarlo, hacerlo parte de, ¿no? Darle las herramientas para que ellos pudieran negociar de una manera diferente. Por un lado, esta capacitación tuvo que ver con temas desde la parte más dura con respecto a cómo estaba la empresa de manera financiera, con respecto a temas más blandos o, por ejemplo, en la mesa la negociación cómo se daba, cuáles eran los pros, los contras con respecto al, vamos a decir, modelo actual que se tenía de negociación. También se capacitó a los líderes para que pudiesen mirar de otra manera este proceso de negociación. Ambas partes fueron capacitadas de alguna manera para que se entendiera que si bien existía un proceso de negociación, ambas partes buscaban lo mismo, que era el bienestar de las personas, las mejores condiciones, pero obviamente bajo un escenario de razonabilidad con respecto a lo que la empresa podía entregar en ese momento. Suena bastante simple, pero la realidad es que muchas veces no nos atrevemos a darle herramientas a alguien que consideramos que estamos negociando y que, oye, ¿cómo los voy a ayudar si en verdad yo quiero sacar lo mejor, en este caso para mi parte? Pero en el momento que tú entiendes que todos son parte de una misma empresa, que todos somos colaboradores, que todos buscamos lo mismo, ya digamos que el juego cambia, ¿no? En este caso, este ejemplo que te doy tuvo resultados positivos. La negociación se cerró aproximadamente entre 3 y 4 meses, con resultados bastante favorecedores, tanto para las personas que estaban negociando desde la parte sindical como para la parte empresa. De hecho, más allá de la negociación sindical, se continuaron los esfuerzos de comunicación, de diferentes, vamos a llamar competencias, que se estaban tratando de desarrollar en ambas partes para tener buenas relaciones laborales, lo cual finalmente incluso fue hasta reconocido por el Ministerio de Trabajo en algún momento por buenas prácticas con el equipo sindical en este caso, ¿no? Muchas gracias, Andrea. ¿Tienes alguna reflexión final que compartirnos antes de concluir esta entrevista? Básicamente que no lo hagamos complejo. Un plan simple, entender en qué momento se encuentra la empresa, la organización, qué es lo que necesitan nuestros líderes para poder gestionar de la mejor manera a las personas. No sé si has leído este libro, Hábitos Atómicos, que te dice que si tú mejoras un 1% cada día durante un año, al final del año tú vas a ser 37 veces mejor. Necesitamos pequeños cambios que generen un gran impacto y que generen la diferencia. Al final del día lo que buscamos es que las personas se sientan bien, que tengan las mejores condiciones, que estén en el mejor entorno posible y que den los mejores resultados a la empresa. Y el liderazgo transformacional no es más que un habilitador para que esto suceda de la mejor forma. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24/7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. Finalmente, no te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. Hasta la próxima.